en otros tutoriales, lo primero que vamos a hacer será crear una composición a la que llamaremos animación, de 1000 por 1000 píxeles, a 24 fotogramas por segundo y una duración de 20 segundos. Con clic derecho vamos a crear un sólido de un color gris oscuro, que nos servirá como fondo. Lo bloqueamos. Ahora vamos a crear una capa de formas que la llamaremos círculo grande. Le añadimos un elipse y un relleno. Al tamaño del trazado elíptico le ponemos un valor de 600 píxeles y para el relleno yo le voy a poner el color negro, pero podéis elegir otro color si lo deseáis. Esta capa de círculo grande la vamos a duplicar y la renombramos como círculo pequeño. El tamaño del trazado elíptico se lo ponemos justo a la mitad que el grande, 300 píxeles, y lo pintamos del mismo color que el fondo. Lo que tenemos que hacer ahora es posicionar el círculo pequeño en la parte superior del círculo grande, y para hacerlo de manera más precisa tenemos que tener la tecla Control presionada. Activamos la cuadrícula y en la pestaña Ver activamos la opción Ajustar a la cuadrícula para trabajar con total precisión. Seleccionamos la herramienta Pluma y vamos a trazar el diámetro del círculo pequeño. No queremos relleno, así que lo desactivamos y al trazo le vamos a poner un grosor de 5 píxeles y de color gris clarito. Renombramos la capa y le cambiamos el color para diferenciar unas con otras. Ahora vamos a desplegar la posición del círculo pequeño y se la vamos a pegar a la posición del diámetro, de manera que nos tiene que quedar como vemos en el vídeo. Vinculamos el diámetro al círculo pequeño y a este le cambiamos el punto de ancla a su base, ayudándonos con la herramienta Pan Behind y con la tecla Control presionada. Ahora vamos a crear un nulo, pero antes un pequeño inciso. Realmente hay varias formas de crear este efecto. La primera que se me ocurrió fue crear un elipse, posicionarlo en la parte superior del diámetro y vincularlo con el Peak Whip a este. Para generar el efecto, a este elipse le puse el efecto Echo y empecé a tocar un poco por aquí y otro poco por allá. El efecto es muy parecido al que consigues con el plugin Particular, excepto por el desvanecimiento y la superposición de colores que se generaba con el efecto Echo. Es por esto que al final decidí hacer esta animación con las partículas. Bien, como decía, creamos un nulo y le ajustamos su punto de ancla al centro. Ahora, con la flecha de selección y con la tecla Control presionada, vamos a ajustar el nulo a la parte superior del diámetro. Lo escalamos al 50% y lo vinculamos con el Peak Whip a la capa diámetro. Desplegamos la rotación del círculo pequeño y comprobamos. Lo que tenemos que hacer ahora es convertir el nulo a 3D y con clic derecho creamos una luz. Es muy importante que la renombremos como emitter. El tipo de luz lo ponemos en punto, la intensidad en 100 y desactivamos proyecta sombras. Esta luz tenemos que posicionarla justo en el centro del nulo que tenemos aquí y con la tecla Control presionada
lo haremos de forma precisa. Vinculamos la luz al nulo y comprobamos que todo esté bien emparentado. Creamos un sólido que nos servirá para aplicar el efecto particular. Pero por el momento le apagamos el ojo a esta capa. Es el momento de empezar a animar. Nos situamos al inicio de la línea de tiempo y activamos el reloj de la rotación del círculo pequeño. En el segundo 4,12 le ponemos que dé 3 vueltas completas. Animamos también la rotación del diámetro. Activamos el reloj al inicio de la línea de tiempo y en el segundo 4,12 le decimos que dé menos 4 vueltas. Para que la animación no termine, escribimos la expresión loopout en la propiedad de rotación. Copiamos solo la expresión y se la pegamos a la capa diámetro. De esta manera tenemos un loop infinito en la línea de tiempo. A este sólido le vamos a poner el efecto particular y vamos a empezar a configurar algunos ajustes. Aquí pondremos 1000 partículas por segundo y en Emitter Type elegimos la opción Lights. Y ahora solo queda modificar unos pocos parámetros para crear el efecto que estamos buscando. Vamos a separar el espacio de trabajo justo por donde tenemos posicionados estos dos keyframes y con la tecla N lo cortamos. Podemos cambiar el color de las partículas si queremos y cambiar su modo de fusión. Es cuestión de ir probando y tocando opciones hasta que consigamos un resultado que nos agrade. Lo bueno de este efecto es que cada vez que modifiquemos el valor de uno o de estos dos keyframes, vamos a conseguir generar figuras diferentes y muy llamativas visualmente. Aquí os recomiendo que hagáis vuestras propias pruebas y experimentéis con la infinidad de figuras que se pueden crear. Para finalizar y darle un mejor aspecto, vamos a poner dos efectos.
El primero, el que se llama resplandor, y lo ponemos directamente sobre el sólido de las partículas. Ahora vamos a crear una capa de ajuste, y a esta le vamos a poner el efecto que se llama ruido HLS. Y para que sea un efecto muy sutil, le vamos a poner un valor de 2 en la luminosidad. Y así, de esta manera tan sencilla, tenemos nuestro generador de geometrías infinitas terminado. Si tenéis alguna duda acerca de algún paso que no entendéis del tutorial, hacérmelo saber en los comentarios, que yo los leo y los contesto todos. Y si os ha gustado el tutorial, podéis suscribiros y dejarme un buen like. Nos vemos en el siguiente proyecto. ¡Chao!